Esta mañana, como ustedes saben, tenemos el privilegio y el placer de bautizar a 6 jóvenes en el segundo servicio en inglés, de Paul, Jonathan, Abby, Sam, Owen y Jasmine. Y este día para ellos será uno de los días más importantes de toda su vida. Entonces, este sermón he preparado para ellos, pero también para nosotros, para que nosotros recordemos nuestros bautismos o nuestro bautismo, y también para prepararnos para celebrar y participar en la cena del Señor. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar brevemente 5 cosas que los sacramentos hacen. Los sacramentos hacen 5 cosas, o vemos 5 cosas en los sacramentos. Y cuando digo sacramentos, solamente quiero decir el bautismo y la cena del Señor. Esos son los sacramentos del Nuevo Testamento. Entonces, consideren conmigo, por favor, 5 cosas que vemos en los sacramentos, en el bautismo y la cena del Señor. Y después 3 conclusiones. Número 1, debemos entender que los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, representan la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El bautismo y la cena del Señor representan a nuestros ojos. Vemos en esas 2 cosas la obra perfecta del Señor Jesucristo. Lean conmigo en Mateo 26 al 28. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la cena del Señor? Acerca de qué representa. Dice, mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Entonces Jesucristo nos enseñó a ver en el pan y el vino de la cena del Señor su cuerpo y su sangre. Su cuerpo y su sangre. Esto significa su muerte en la cruz. Un cuerpo preservado y perfecto, no, un cuerpo matado. Sangre, ¿en qué sentido? Sangre derramado. Sangre que ha salido del cuerpo. Una persona que ha muerto, que se ha muerto. Entonces, la cena del Señor representa el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su muerte sacrificial en la cruz de Calvario. Vemos su obra, su trabajo de salvación en la cruz, en el pan y el vino. Esas cosas representan a nosotros la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y el bautismo, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué figura vemos en el bautismo? Pues vemos la muerte, pero no solamente la muerte, sino también la resurrección de Jesucristo. Vemos en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. En el bautismo vemos una muerte y una resurrección. Vemos una muerte que dirige a algo, que conduce a algo, a la vida eterna, a la resurrección. Entonces, en el pan y el vino y en los aguas del bautismo, ¿qué vemos? Vemos la obra perfecta de Jesucristo. Los sacramentos nos anuncian a nosotros en alta voz, miren
Miren a Jesucristo. Miren lo que Él ha hecho por nosotros. Representan su obra perfecta. ¿Fue exitoso la muerte y la resurrección de Jesucristo? Claro que sí. Claro que sí. Entonces es una obra perfecta. Una obra ya consumada. Jesús dijo, proclamó, consumado es. Entonces los sacramentos representan a nosotros no una obra que nosotros tenemos que terminar, o que Jesús ha llegado a este nivel, ahora ustedes van a llegar a otro nivel. No, Jesús ya ha hecho todo en nuestro lugar. Jesucristo, su obra es perfecta y los sacramentos nos recuerdan de eso. Él se ha muerto, una muerte sacrificial, y Él se ha resucitado de los muertos. Segundo, los sacramentos representan la historia de Jesucristo. Segundo, los sacramentos proclaman las promesas de Dios en Jesucristo. Las promesas de Dios en Jesucristo. Un incrédulo, un inconverso, puede entender el significado, el simbolismo del bautismo y de la cena del Señor. Ok, esto representa la muerte y la resurrección de Jesús. Pero eso no vale nada, no importa si nosotros no abrazamos por la fe las promesas que acompañan lo que Jesús ha hecho, su obra perfecta. Entonces los sacramentos no solamente proclaman los detalles, los hechos de la obra perfecta de Jesús, sino también las promesas de Dios que acompañan la obra perfecta de Jesucristo. ¿Cuáles promesas? Pues todos los que claman al Señor, que nombran el Señor Jesucristo, que abrazan a Jesucristo por la fe, serán salvos. Cada persona que descansa por la fe en la muerte de Jesucristo y su resurrección, cada persona que descansa en Él y recibe a Él por la fe, tiene los beneficios de lo que Jesús logró en su muerte y en su resurrección. Jesús ya nos dijo, esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Entonces, si yo confío en la sangre de Jesucristo, es decir, en Él y en su obra perfecta, ¿qué recibo? El perdón de pecados. El perdón de pecados. La muerte de Jesús, ¿qué logró? ¿Qué obtuvo Jesús por su obra perfecta? La salvación. La salvación de todos los que confían en Él. Hay una promesa en el bautismo. Hay una promesa en la cena del Señor. Y es la misma promesa. La promesa es todos los que participan por la fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo reciben todos los beneficios que Él ganó. Los que son unidos a Jesucristo por la fe reciben los beneficios de su obra perfecta. Pablo nos ha dicho en Romanos 6 que si somos unidos con Él en su muerte y en su resurrección, si somos unidos con Él, ¿cómo podemos ser unidos con Él? Por la fe. Nosotros también experimentaremos la misma gloriosa resurrección, es decir, la vida eterna. Dios entonces en sus sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, Dios nos recuerda de las promesas de salvación en Jesucristo. Y lo digo no solamente en el sentido que eso invita al incrédulo a la fe, sino también anima al creyente en su fe. Dios me ha prometido eso. Dios me ha prometido eso. Porque nosotros nos olvidamos. Las tentaciones del mundo, las aflicciones de la vida, las distracciones de esta vida, todo eso nos distrae de Dios. Y los sacramentos ajustan nuestra mirada hacia Dios de nuevo para decir, Jesucristo es quien murió. Jesucristo es quien resucitó de los muertos. Y Dios nos ha prometido en Él la salvación. Y si somos distraídos aún, Dios toma sus promesas y las pone en nuestras bocas. Come, bebe mis promesas.
para que es imposible evitarlos. Dios dice, escúchame, oye mis promesas, come mis promesas, bebe mis promesas. El que es unido a Jesucristo por la fe en su muerte y resurrección es salvo. Los sacramentos entonces proclaman en alta voz las promesas de Dios en Jesucristo. Tercero, número 3. Los sacramentos representan el juicio de Dios. No solamente la salvación de los elegidos en la obra perfecta de Jesús, sino también el juicio de Dios contra el pecado y por eso obviamente contra los pecadores. ¿Cómo? ¿Cómo es que vemos el juicio de Dios en los sacramentos? Pues si el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, debemos hacer la pregunta, ¿por qué fue necesario que muriera Jesucristo? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué fue necesaria su muerte? Por el pecado. Porque Dios castigará al pecado. Jesús sufrió juicio en nuestro lugar porque los pecados merecen el castigo del infierno, el juicio. El salario del pecado, no el salario, el precio del pecado es muerte. El precio del pecado es muerte. Si haces obras de pecado, ganas dinero, pero ese dinero es muerte. Entonces Jesucristo tuvo que morir porque el paga del pecado es muerte. Y Dios pagará el salario de cada pecador, es decir, el juicio. Entonces vemos en la cena del Señor que Dios juzgará al pecado. Para nosotros, para creyentes, Dios juzgó a Jesucristo en nuestro lugar. Pero si no confías en Jesucristo, ves la muerte de uno que fue juzgado y tú también serás juzgado, aparte de Jesucristo. Y el bautismo también, y quizás aún más claramente, el bautismo es una figura del juicio. Porque los que entran en la muerte de sí mismos, sin Jesucristo, entran en el juicio sin Jesucristo. Y así como solamente los que estaban en el arca de Noé, solamente ellos sobrevivieron el juicio del diluvio. Los demás perecieron. Así también, los únicos que entran en la muerte y salen vivos con vida eterna son los que confían en Jesucristo. El bautismo es una figura del juicio de Dios, así como el diluvio de Noé. Si quieres sobrevivir el diluvio, tienes que estar en el arca con Noé, porque Dios ha provisto esto como la única fuente de salvación. Así también el bautismo es una figura de cuando Dios partió el Mar Rojo y los israelitas salieron de Egipto por ese camino que Dios había abierto para ellos. Los israelitas entraron en la muerte, entraron en muerte cierta. Morirás si entras en el mar así, pero si Dios abre el camino, vivirás. Los egipcios siguieron o persiguieron a los israelitas. Los egipcios entraron en el Mar Rojo y para ellos no fue salvación, para ellos fue juicio. Perecieron en las aguas del Mar Rojo, murieron en el juicio de Dios. Entonces el bautismo es una figura que declara solamente los que confían en Jesucristo saldrán del juicio de Dios con vida eterna. Los demás serán expulsados y enviados al infierno. Para nosotros, los creyentes, los sacramentos nos recuerdan del juicio del cual hemos sido rescatados, que sí habrá un juicio, pero para nosotros no seremos condenados, seremos vindicados por la justicia de Jesucristo. Entonces tenemos confianza ante el juicio de Dios, no en nosotros mismos, sino en los méritos de Jesucristo.
Pero para el incrédulo, el bautismo y la cena del Señor declaran: si tú entras en la muerte solo, sin Jesucristo, morirás, es decir, eternamente. Sufrirás el castigo de Dios, entrarás en el juicio de Dios con tus méritos, pero la verdad es con tus deméritos, con tus pecados. Y eso es obvio. La distinción entre creyente y no creyente es obvio, en el sentido que solamente unos son bautizados y otros no. ¿Es que nosotros estamos diciendo no a los que quieren ser bautizados? No. Queremos que todos participen de la cena del Señor, pero algunos no participan. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra decisión, decimos sí a unos y no a otros. No. Los creyentes son bautizados. Los creyentes participan en la cena del Señor. Entonces, los que no participan, ¿qué significa? No quiero ser bautizado. No quiero participar en la cena del Señor. Pero eso no tiene sentido. Si dices que eres creyente, esto significa entonces que no eres creyente. Entonces, si no participas en la cena del Señor, tú debes pensar: yo necesito el cuerpo y la sangre de Jesucristo por la fe. Yo necesito la muerte y la resurrección de Jesucristo por la fe, porque aparte de Él, aparte de su obra perfecta, yo seré condenado eternamente, yo seré juzgado y así condenado para siempre. Las buenas nuevas de los sacramentos es que Jesús ya ha hecho todo. Ya ha hecho todo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Simplemente extender las manos abiertas y vacías. Aquí estoy para recibir a Jesucristo por la fe. No más. Eso es la única cosa que Dios requiere. Pero requiere que nosotros recibamos libremente, gratuitamente su gracia en Jesús. Los que no extienden sus manos significa no confían, no quieren el don de salvación, no quieren la gracia del Señor. Las Escrituras no dicen: y hay que ser tan santo para venir a Jesucristo. Es necesario llegar a este nivel de santidad para venir a Jesucristo. No, dice: no hay justo ni uno. No hay nadie, no hay ninguno bueno, no hay ningún bueno en el mundo. Todos nosotros venimos a Jesucristo como pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Eso es la base, la razón, el fundamento por el cual nosotros huimos a Jesucristo. Entonces recuerden que los sacramentos representan el juicio de Dios. Número 4, los sacramentos nos animan a una obediencia de gratitud. Si Dios nos ha salvado por la obra perfecta de Jesucristo, ¿cómo entonces debemos vivir? ¿Cómo deben vivir los salvos, los cristianos? Pablo dice en Romanos 6:11: así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha librado de la muerte, la maldición de la muerte. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, la persona así rescatado, así salvado, ¿cómo debe vivir? Con gratitud, con acción de gracias. Y como la parábola del siervo ingrato o no agradecido, nos enseña que el que es perdonado mucho, ama mucho. Su corazón se empoza, se llena con gratitud y entonces fluye con gratitud a Dios. Perfectamente no, pero Dios nos llena con su amor, nos llena con su gracia, y nuestra vida de obediencia, su motivo más fuerte es la acción de gracias, es la gratitud a Dios.
Yo voy a vivir para Dios porque Él me ha librado de la muerte. Consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Esto debe ser nuestras primeras palabras cada mañana. Estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Y al fin del día, oh Señor, perdóname por mis muchos pecados. El siguiente día, estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Al fin del día, oh Dios, perdona mis muchos pecados. Su gracia sigue perdonándonos. Cada día nos perdona. Y por eso cada día sus misericordias son nuevas. Cada día debemos estar vivos para Dios en Cristo Jesús, con corazones agradecidos. El bautismo y la cena del Señor nos demuestran, nos representan lo que Jesús hizo para obtener, para ganar, para lograr nuestra salvación. Él hizo tanto para mí. Él sufrió tanto para mí, voluntariamente. Eso debe provocar en mi corazón un amor profundo para Él. Si tú me preparas una comida, aún como amigos, aún si no estoy en necesidad, eso provoca en uno una gratitud. Oh, gracias, has invertido tiempo y esfuerzo para preparar esto para mí. Cuando tú me das el plato, eso me hace amarte. O si vienes a mi casa y arreglas algo, o si haces algo para mí, si hacemos favores los unos para los otros, esto provoca amistad, amor, ¿verdad? Y son, en comparación, cosas sencillas. Jesús sufrió el infierno, el juicio de Dios en nuestro lugar, y Él no lo merecía. Entonces debemos amar a Dios y debemos vivir una vida de obediencia motivada por gratitud. El bautismo nos representa: Jesús murió y resucitó para ti. La cena del Señor: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en otros versículos de las Escrituras, para ti. Para ti. Si Jesús hizo esto para mí, ¿no puedo yo vivir para Él y vivir en santidad? Claro que sí. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo haremos. Número 5. Los sacramentos proveen comunión. En este punto no quiero decir comunión con Dios, aunque esto sí es verdad, pero me refiero a la comunión que tenemos con creyentes, con otros creyentes, en el bautismo y en la cena del Señor. En el bautismo es el sacramento de nueva vida. En el bautismo vemos el nacimiento de un nuevo hijo en la familia de Jesucristo. No quiero decir que el bautismo regenera a la persona, pero figura, es una representación del nuevo nacimiento, de un nuevo hijo de Dios. Vemos entonces en el bautismo un nuevo miembro de nuestra familia. El bautismo introduce una nueva persona a nuestra familia, los hijos de Dios. Entonces el bautismo no es como un avión con soldados que saltan del avión y así están llegando en varios lugares. El bautismo no nos separa, el bautismo nos colecta, el bautismo nos congrega. La iglesia bautiza a los nuevos hijos de Dios. No importa su edad, no importa, son nuevos hijos, son infantes en el Señor y son miembros de la familia de Dios. Entonces el bautismo establece los confines o los bordes de la familia de Dios, los bautizados. Eso provee comunión. Reconocemos los bautizados y los no.
Y esa familia de niños espirituales, esa familia de hijos de Dios, también comen juntos. Mi familia come en una mesa, Kim y On y yo comemos juntos, es algo que las familias hacen. No siempre puedan hacerlo, pero comúnmente las familias comen juntos. La familia de Dios también comemos juntos. ¿Dónde? En la cena del Señor. Todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo, y el bautismo representa eso, entonces congregan para comer de la misma comida espiritual. La cena del Señor no es un sacramento de nueva vida, sino un sacramento de vida continua, vida diaria, digamos. El pan que necesitamos para seguir en la vida. En el bautismo nacemos de nuevo o vemos nuestro nacimiento nuevo. En la cena del Señor representa el maná que necesitamos para seguir en el desierto hasta llegar a Canaán. Y la cena del Señor entonces, y la comunión y unión que demuestra, nos recuerda, nosotros tenemos un Padre. Si eres un hijo de Dios, tenemos el mismo Padre. Nos recuerda, si eres un hijo de Dios, tenemos el mismo Salvador. Si eres un hijo de Dios, tenemos el mismo Espíritu Santo. ¿Tienes tú otro Padre espiritualmente? ¿O otro Salvador? ¿O otro Espíritu? No, la iglesia, aunque es diversa en varias maneras, en eso es uno. Un Padre, un Señor y Salvador y un Espíritu Santo. Y la cena del Señor nos recuerda de eso. Hay muchas cosas en esta vida que nos separan, pero la cena del Señor nos recuerda que somos unos en Jesucristo. Los sacramentos nos recuerdan, no somos de Pablo, no somos de Pedro, no somos de fulano, no somos de aquel, somos de Jesucristo, somos de su iglesia, somos de la familia de Dios, somos piedras vivas en un solo templo, un templo para un solo Espíritu Santo. Somos hijos de la misma familia. Somos coherederos de la misma herencia. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? A la misma herencia, a la misma tierra prometida. Necesitamos esto en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que los sacramentos hacen por lo menos 5 cosas. Representan la obra perfecta de Jesucristo. Vemos lo que Él hizo. Proclaman las promesas de Dios en Jesucristo. Vemos que hay salvación en lo que Jesús hizo. Representan el juicio de Dios. Vemos que para los que no creen en Jesucristo hay juicio contra ellos. Nos animan a una obediencia de gratitud. Si Jesús ha hecho esto para nosotros, ¿cómo debemos vivir para Él? Proveen comunión. Recuerden entonces, hermanos, 3 cosas en conclusión. Número 1, y esto lo digo para los bautizados sobre todo. Yo quiero que ellos recuerden esto, los 6 bautizados. Número 1, pero esto aplica a nosotros. Número 1, si has sido bautizado en la iglesia, tienes una familia. Tienes una familia. Hermanos, ustedes saben muy bien, estoy seguro que lo han experimentado, si no en tu propia vida, lo has visto en la vida de los alrededor de ti, que las familias de este mundo son muy divididas, muy imperfectas. Las familias de esta vida, pues hay mucha tristeza en ellas. Y es bueno saber que Dios nos ha dado una familia espiritual. Dios nos ha dado una familia en la iglesia. Una familia en que todos los versículos del Nuevo Testamento que dicen los unos a los otros aplican a esta familia. Animen los unos a los otros.
amen los unos a los otros. Aun si mi familia es imperfecta, aun si mi familia es dividida, aun si mi familia es rota completamente, yo tengo una familia en la iglesia. Ahora bien, esa familia tampoco es perfecta. Nosotros sabemos esto. Pero es una familia perdonada. Es una familia espiritual. Es una familia que debe amarse y animarse los unos a los otros. Y por eso debemos tener paciencia los unos con los otros. Y debemos ayudar los unos a los otros. Una amistad, una familia, cada relación requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero lo bueno es que tenemos una familia. Tenemos una familia en la iglesia. Segundo, los bautizados deben recordar que la obra de Cristo jamás te fallará. Ustedes han tenido esas experiencias nosotros decimos camp experiences. Cuando estás en el campamento de jóvenes, estás escuchando al predicador, tienes ese sentimiento de alegría y gozo en la vida cristiana y piensas, siempre voy a sentir así, siempre tendré ese sentimiento. Y nosotros sabemos que la vida cristiana tiene sus valles y sus montes, ¿verdad? Los bautizados que quizás ahora tienen ese sentimiento de ¡wow! Como su luna de miel, ¡wow! Todo nuevo. Ellos van a ver, quizás rápidamente, en sus propias vidas y en las vidas de otros cristianos, los valles, el pecado que permanece en nosotros, las dificultades y las tentaciones que nos afligen. ¿Qué necesitan ellos? Que deben recordar que la obra de Cristo jamás te fallará. La obra perfecta representada en el bautismo y la cena del Señor sigue perfecta. Sigue perfecta. Nosotros vamos a crecer en nuestra conciencia de nuestra imperfección, pero el cristiano también debe crecer en su conciencia de la perfección de Jesucristo y su obra. Yo quiero que ellos sepan y que nosotros sepamos que la obra de Cristo jamás nos fallará. Las promesas de Dios en el bautismo, las promesas de Dios en la cena del Señor, ¿nos han fallado? ¿Hemos encontrado que son falsas promesas? No, al contrario, Dios ha sido probado fiel vez tras vez, tras vez, tras vez. Nosotros nunca seremos perfectos, pero Jesús es perfecto. Y su obra perfecta nunca nos fallará. Número 3. Dios nunca te abandonará, ni jamás te desamparará. Ya hemos dicho que hay muchas imperfecciones en nuestras familias y también en la iglesia. Y nosotros entonces a veces vamos a sentir una falta de comunión quizás con los hermanos. O por nuestro pecado una falta de comunión con Dios. Me siento alejado de Dios. Me siento distanciado de Dios por mi pecado. Habrá tentaciones y desánimos en el camino. Esos bautizados deben saber, Dios nunca te abandonará, ni jamás te desamparará. Dios, para él, Dios no será sorprendido cuando sus hijos pecan. Dios no será una sorpresa. Dios no va a decir, no, yo te salvé, pero bajo condición que te permaneces perfecto. Y no has sido perfecto, te desecho. Get out. Fuera de aquí. Fuera de mi presencia, mi hijo, te rechazo. No, nunca. Dios nos ha prometido en su palabra. Leamos Isaías 49:15.
¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Nosotros pensamos, no, claro que no, pero sabemos que sí. Sabemos que hay muchas madres y muchos padres que sí abandonan a sus hijos. Dice Dios, aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. Y también Dios nos promete en Hebreos 13, 5 al 6, y esas son citaciones del Antiguo Testamento. Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Hermanos, Dios, el Hijo, Cristo Jesús, ofreció su cuerpo. Él derramó su sangre. Nadie le quitó la vida, Él puso su vida. Él hizo todo eso para nosotros en nuestro lugar. Jesucristo murió y resucitó de los muertos. Consumado es. Por la fe, véanlo en el bautismo. Por la fe, véanlo en la cena del Señor. Recuerden que por eso tenemos una familia. Su obra perfecta jamás nos fallará y Él nunca nos abandonará y jamás nos desamparará. Gloria a Dios. Amén. Oremos.